Buenas tardes. En la unidad 2, fase 3, vamos a analizar las etapas de la gestión contractual en la licitación seleccionada para el curso de contratación pública y privada. El trabajo está presentado por los compañeros Cindy Paola Rivas, María Camila Rodríguez, Hermelinda Calderón, Nelva Marina Soler Rincón. El trabajo va dirigido a la tutora Lizeth Estela Ramos. Introducción. Por medio de este trabajo integramos y evidenciamos las competencias alcanzadas en el curso mediante la integración de los contenidos del curso, análisis de comparación y contraste sobre la contratación pública y privada. La reglamentación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, acto generador de obligaciones que celebran las entidades estatales previstos por las leyes 80 de 1993 y Ley 1150 del 2007. En sus decretos reglamentarios como 734 del 2012, en el Código Civil y en el Código de Comercio colombiano. Esto nos ha llevado a conocer cuáles son los diferentes tipos de contratos que se tienen de acuerdo a la legislación colombiana y cuáles son los pasos que se deben tener en cuenta para que se lleve a cabo. Objetivos. Integrar y evidenciar las competencias alcanzadas en el curso mediante la integración de los contenidos del curso, análisis de comparación y contraste sobre la contratación pública y la privada. Objetivos específicos. Hacer una comparación entre contratación pública y privada. Realizar un contraste sobre las mismas. Aprender cuáles son los requisitos para este tipo de contratación. Conocer la importancia de la Ley 80 de 1993 y determinar los pasos que tienen los tipos de contratos que se tienen y se pueden utilizar de acuerdo a la legislación colombiana. Tipos de contrato. Primero que todo debemos saber qué es un contrato. Un contrato es un acto generado entre dos o más voluntades con el fin de crear obligaciones entre las partes. Esto quiere decir que los contratos son acuerdos donde se plasman las voluntades por parte de los contratantes y que genera derechos y obligaciones relativos. Además, se comprometen a respetar los términos acordados por escrito y se someten a las leyes del país para resolver cualquier disputa surgida en torno a los términos del acuerdo. La Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 del 2007, dice que la reglamentación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, acto generador de obligaciones que celebran las entidades estatales previstos por las leyes 80 de 1993 y la Ley 1150 del 2007, en sus decretos reglamentarios como 734 del 2012 en el Código Civil y en el Código de Comercio colombiano. Las clases de contrato. Existen el contrato de obra, el contrato de consultoría, el contrato de prestación de servicios y principios de la contratación pública. En el contrato de obra podemos definir que es aquel en virtud del cual se contrata un trabajador para desarrollar una labor determinada. Esto quiere decir que las personas cuentan con todas las prestaciones sociales mientras estén desarrollando el proyecto. Si el producto termina, de igual manera se da por finalizado el contrato. En el contrato de consultoría podemos decir que son contratos donde se celebran las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos. En el contrato de prestación de servicios, a diferencia de un contrato laboral, el contrato por prestación de servicios no incluye cargas prestacionales, pero el trabajador no está obligado a cumplir horarios. Principios de la contratación pública. La contratación pública se rige por unos principios que vienen determinados por el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y que son de obligado cumplimiento. Existen 5 principios de contratación pública: la libertad de acceso a las licitaciones, publicidad, transparencia en los procedimientos, no discriminación, igualdad de contrato en los candidatos. Concepto de contratación pública. La contratación pública es un tipo de contrato que se celebra entre dos partes principalmente, con la característica que al menos una de las partes es una administración pública cuando actúa como tal y en el que está sometida a un régimen jurídico que coloca al contratante en una situación de subordinación jurídica frente a la administración. Este es un proceso mediante el cual la entidad convoca de forma abierta y pública en igualdad de oportunidades para que se presenten ofertas y se seleccionen entre ellas la más favorable a sus intereses. Procede cuando el valor o servicio a contratar supere un valor determinado de acuerdo al valor de los recursos que ejecute la entidad, salvo que el contrato a ejecutarse o las circunstancias de escogencia encajen en algunas de las excepciones regidas por los procesos de selección abreviada, concurso de méritos
o contratación directa. Entonces, frente a esta definición, podemos mencionar que si bien hay igualdad de oportunidades en la contratación de grandes cuantías no es apta ni posible para la mayoría de empresas en Colombia, teniendo en cuenta que la mayoría de compañías en el país son medianas y pequeñas empresas sin recursos técnicos y económicos suficientes para licitar. Objetivo de la contratación pública: buscar el cumplimiento de los fines del Estado, así como la continua y efectiva prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de las personas que viven en Colombia. Fines del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todas las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Pueden celebrar contratos públicos personas mayores de 18 años que no tengan inhabilidades, consorcios y uniones temporales. Las modalidades de contrato se encuentra la licitación pública, la selección abreviada, concursos de méritos, contratación directa. Principios de la contratación pública. Según la Ley 80 del 93, se ha regulado expresamente 5 principios que rigen la contratación estatal. Entre estas están la transparencia, economía, responsabilidad, planeación y selección objetiva. En el principio de economía, se controla y se reducen los costos en una contratación, facultando el manejo de los recursos del Estado. En el principio de responsabilidad, se someten a todos los que intervienen en la actividad contractual a sufrir las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones de su cargo, sancionado disciplinaria, penal y patrimonialmente a las personas que afecten cualquiera de las partes de la contratación. Principio de selección objetiva. Orienta procesos de selección de contratación. Es el que se encarga de escoger objetivamente la mejor oferta. El principio de planeación. Se debe llevar un cronograma de desarrollo y de ejecución tanto para el proceso de contratación como para la presentación de propuestas. Principio de publicidad. Es el encargado de verificar y obligar a aplicar las actuaciones administrativas referentes a las contrataciones. Principio de buena fe. Implica tener en cuenta que la seguridad jurídica, la lealtad, la credibilidad y la certidumbre son valores de cada persona. Son reglas básicas de convivencia dentro de un proceso de selección. Principio de igualdad. Es el que establece que todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos. No debe existir ventaja durante la participación pública. Diferencias entre contratación pública y contratación privada. Entonces decimos que la contratación pública es la celebración de contratos directamente enfocados a fines con el Estado, donde una de las partes es un ente público y actúa como tal sometido a un régimen jurídico. En la contratación privada es un acuerdo entre dos partes jurídicas o naturales diferentes, donde mediante un documento registran los datos de la negociación, condiciones y pago. El tipo de contrato varía según el grado de responsabilidad de cada una de las partes involucradas. Ahora bien, podemos decir entonces que la diferencia entre estos dos tipos de contrataciones radica en que la contratación privada es un acuerdo formal entre las partes involucradas, donde puede llevar a haber flexibilización de términos y condiciones acordadas en común, mientras que en la contratación pública se entran a competir varios interesados en adquirir la licitación y están sujetas a condiciones establecidas por el Estado o por la entidad pública que esté licitando. Veamos otras diferencias. Para el caso de contratación pública, los contratistas se escogen por medio de una licitación pública. La contratación es más compleja por todos los trámites legales que debe cumplir para contratar con el Estado. Para poder contratar con el Estado es requisito indispensable estar inscrito en el Registro Único de Proponentes. Sus contratos se hacen por intermedio de entidades del Estado. Los inversionistas son el Estado mismo o inversión mixta. Se busca un beneficio social o desarrollar una obra que beneficie al Estado. Y la celebración del contrato se hace bajo un marco legal. Para el caso de la contratación privada, para realizar el contratista no es necesario que se convoque una licitación pública. Su contratación es más sencilla, prácticamente directa y no se requiere tanta tramitología. Para celebrar un contrato solo se requiere una buena propuesta. Su contratación es privada por inversionistas particulares. Su inversión es de capital privado. Se crea para buscar el beneficio propio de una empresa y solo se requiere acuerdos entre los particulares que celebran el contrato. Etapas de un proceso de contratación en las entidades del Estado. Etapa precontractual. En esta etapa se encuentran todas las gestiones y trámites administrativas necesarias para lograr el fin propuesto, entendiendo como contrato estatal. Las partes entran en conversaciones, discuten y definen el objeto del contrato.
Buscan un acuerdo sobre los derechos y obligaciones que les corresponden a cada una. Determinan el territorio donde tendrán aplicación el contrato y acuerdan la duración del contrato. En Colombia, todas las entidades deben realizar la selección de contratistas a partir de las siguientes modalidades. Cada procedimiento debe ajustarse a lo señalado en la Ley 80 del 93. Selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa y mínima cuantía. La etapa precontractual inicia con la elaboración del estudio previo y termina con la adjudicación del proceso de contratación. En la etapa contractual, llamada etapa de perfeccionamiento, ejecución y legalización del contrato. En esta, el contrato debe quedar por escrito y por lo menos debe contener las partes que contratan su nacionalidad e identidad y que se acredite la existencia y representación legal si se trata de una persona jurídica. El objeto del contrato, de lo que se trata la negociación, definido con claridad y precisión. Las remuneraciones o regalías que recibirá el actor, la oportunidad para liquidarlas y cancelarlas, los derechos y obligaciones de cada una de las partes, la declaración de autoría y titularidad, el territorio donde tendrá efecto el contrato, la vigencia del contrato, es decir, el tiempo durante el cual las partes están obligadas a cumplir con lo establecido en él, la forma y manera en que las partes resolverán los conflictos que surjan con ocasión de la ejecución del convenio. Los contratantes pueden decidir acudir a un juez o pactar que se someterán a lo que se conoce como mecanismos alternativos de solución de controversias, entre los cuales se encuentran figuras como la conciliación o el arbitramiento. El régimen legal que regula el contrato celebrado teniendo en cuenta si exige una forma especial. Etapa postcontractual, llamada etapa de liquidación del contrato, procedimiento mediante las partes ponen fin a la relación contractual. La liquidación puede hacerse liquidación de mutuo acuerdo, liquidación unilateral. Durante esta etapa es importante tener en cuenta los siguientes aspectos: que se lleve a cabo un estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas, que se esté atento del cumplimiento de las obligaciones a cargo de la otra parte, y si la otra parte deja de cumplir o se retrasa con sus obligaciones, exija por escrito lo pactado en el contrato y envíelo por correo certificado para que quede constancia del reclamo realizado. Conclusiones. En la contratación pública y privada podemos concluir las competencias alcanzadas en el curso mediante la integración de contenidos del curso de análisis de comparación y contraste de la contratación pública y privada. Estos tipos de contratación están regidas por las leyes 80 del 93 y la ley 1150 del 2007. En sus decretos reglamentarios como 734 del 2012 en el Código Civil y el Código de Comercio colombiano. Es fundamental aprender cómo están constituidos estos tipos de contratación, ya que nos ayudan para la legislación laboral y comercial a ponerlos en prácticas para la vida cotidiana estando al margen de la ley. También podemos ver que cada uno de los tipos de contratos que se manejan son de gran ayuda a la hora de determinar cuál se puede tener en cuenta en el momento de llevar a cabo algún tipo de negociación para la realización de algún tipo de trabajo.